Ya estamos preparados. Por favor, vamos a iniciar aquí con una breve oración. Por favor, si podemos inclinar los rostros. Gracias te damos, Señor, porque en esta tarde, por medio de una enseñanza, vas a poder hablar a nuestras vidas. Y yo pido, Señor, que nos ayudes a entender de dónde venimos y hacia dónde vamos como una iglesia. Ayúdanos a entender nuestra identidad, nuestro propósito y nuestra historia, esa herencia que nosotros hemos adquirido. Yo te doy gracias, Señor, por cada persona que está aquí en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Si quieren descargar las notas, en unos momentos voy a cambiar de pantalla. ¿Alguien más lo necesita? Spanish. But there's no translation. Bueno, bienvenidos a nuestra clase de historia de la iglesia. La forma que lo vamos a hacer 4 clases iniciando hoy, este domingo. Cada clase va a tener 2 lecciones. Entonces vamos a tratar de cubrir, es un poco difícil, ¿verdad? Pero cubrir 2000 años de historia en 4 clases. En 4 clases. Entonces, por favor, si prestemos atención a todo esto, yo creo que sí va a ser un gran beneficio para nosotros. Ahora, la forma que yo quiero iniciar es por medio de una pregunta. ¿Por qué estudiar la historia de la iglesia? ¿Por qué es importante? Yo quiero que tomen un momento para que ustedes piensen. ¿Por qué es importante estudiar la historia de la iglesia? ¿De dónde venimos? Tomen un momento para pensar y trata de responder esa pregunta en tu mente. ¿Por qué estudiar la historia de la iglesia? Ahora, les quiero llevar a un pasaje que yo creo que les va a ayudar bastante. Este pasaje es 1 Corintios capítulo 10, versos 11 a 12. Y así dice: todo esto sucedió ¿para qué? Para servir de ejemplo. Y quedó escrito para advertencia nuestra. Pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ahora, este es un pasaje donde el apóstol Pablo le está hablando a los corintios y les está diciendo la historia de Israel en el Antiguo Testamento y todos los eventos que sucedieron fueron escritos para que ustedes hoy en día puedan aprender y no caer. Y ese mismo principio también aplica a nosotros. Todo lo del Antiguo Testamento y ahora el Nuevo Testamento fue escrito en esos eventos pasados para que nosotros podamos aprender y no caer. Algo que vamos a ver, especialmente en hablando sobre la historia de la iglesia, no todo es mariposas y arcoíris, sino hay cosas que suceden que tal vez van a causar un poco de tristeza o dolor en sus corazones. Pero lo importante es de que, porque personas son pecadores, ¿verdad? Así como nosotros. Y durante la historia de la iglesia hay muchas cosas que pasan que nos va, espero que no cause duda en tu vida, pero por eso es necesario, es importante para que nosotros podamos entender qué fue lo que pasó, para que nosotros no repetimos esos pecados, esos ejemplos, ¿verdad? Hay que aprender de todo eso. Entonces quiero iniciar con nuestra primera lección. Esta es la era de la iglesia apostólica. Este es entre el año 30 más o menos al año 100. En otras palabras, es después de Cristo hasta la muerte del apóstol Juan. Esto vamos a cubrir en 3 diferentes formas. Vamos a hablar sobre eventos importantes. Vamos a hablar sobre nombres significativos. Y vamos a ver
por qué esa época es relevante e importante a nosotros hoy en día. Entonces vamos a iniciar aquí en los eventos importantes. Vamos a ver 5 eventos. No tienen que apuntar estos todavía, pero vamos a explicar cada uno de estos. Vamos a iniciar con el día de Pentecostés. Y aquí, más o menos, es entre el año 30 o 33 después de Cristo. Y aquí, en este día, es una celebración que los judíos hacían. Es celebrando lo que Dios ha hecho por su pueblo. Pero algo interesante pasó en la iglesia. Después de que Jesús ascendió, 50 días después de que Él resucitó, el Espíritu Santo descendió sobre su pueblo, su iglesia. Eso está escrito en Hechos, capítulo 1 y 2, toda la historia sobre la iglesia primitiva y cómo nació la iglesia, así por medio del Espíritu Santo. Nació en la ciudad de Jerusalén. Y especialmente lo que es muy interesante es de que en este festival, en esta fiesta que se estaba celebrando, había mucha gente alrededor que venía a Jerusalén para pasar tiempo ahí, porque significaba mucho. Entonces, cuando descendió el Espíritu Santo usó a Pedro y a los otros apóstoles por medio de dones y otras cosas, y por medio de predicar el Evangelio, muchas personas se vinieron a fe. Y ahí inició la iglesia. 3,000 personas creyeron y fueron bautizados. Ahora imagina si nuestra iglesia hace una predicación afuera en el aire libre y 3,000 personas vienen. Qué increíble, ¿verdad? Y todos bautizados. Ahora, lo importante no es el número, sino es que Dios está haciendo algo. Dios siempre está haciendo algo, como vamos a ver durante toda la historia de la iglesia. En Hechos capítulo 2, versos 37 al 41, dice eso. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué fue lo que respondieron? Arrepiéntense y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos en quien al Señor nuestro Dios les llama. Y con muchas otras palabras les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Wow. Qué increíble, ¿verdad? Eso fue el inicio de la iglesia. Pero siempre cuando hay un mover de Dios en su pueblo, siempre va a haber oposición, siempre van a haber cosas. Entonces aquí el primer evento después de Pentecostés, hay muchos más eventos, pero el que tal vez tiene más impacto en alrededor es la expulsión de los judíos. Más o menos en el año 41 después de Cristo, el emperador en ese tiempo, que se llama Claudio, él expulsó a los judíos de Roma, una ciudad bastante grande, es el capital, pero ahí había muchos cristianos y había muchos judíos. Y el problema es de que había mucho conflicto. Entonces, lo que sucedió es de que el emperador dijo: bueno, lo que vamos a hacer es porque ustedes están en mucho conflicto, yo voy a sacar a los judíos de aquí, porque los cristianos están predicando sobre Jesús y los judíos están reaccionando. Entonces mejor hay que sacarlos de aquí. Y eso duró por como unos 4 años, de donde ningún judío podía entrar a Roma, sino ellos fueron quitados. Entonces el evangelio se empezó a crecer más entre los gentiles y no tanto sobre los judíos, al menos aquí en esta ciudad. Entonces este fue el primer evento que sucedió. Pero también sucedió algo un par de años después. Y esto son los judaizantes contra el apóstol Pablo. Más o menos en el año 48, 49,
los judaizantes en la iglesia empezaron a entrar. Y esos judaizantes o los judaizadores eran judíos que vinieron de un contexto de seguir las tradiciones de los fariseos. Ellos enseñaron que la circuncisión, entre otras diferentes obras de la ley, era requerida para la salvación. Entonces, tienes que ser circuncidado, ahí tienes que seguir estas otras obras de la ley, según a la ley de Moisés, para que tú puedas ser salvo. Había un requerimiento que los gentiles sean proselitizados. Eso significa que se tienen que convertir a un judío espiritual primero y después aceptar a Jesús. Según ese es el pensamiento de estas personas. Entonces Pablo escribió para corregir la difusión de un falso evangelio de justicia por obra, o de salvación por las obras. Y eso lo podemos ver en el libro de Gálatas. Y en el libro de Gálatas, capítulo 3, versos 1 al 3. Esto es lo que dice. Gálatas torpes. Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que me manda la ley o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de haber comenzado con el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Aquí Pablo está contra estas personas que estaban trayendo otro evangelio. Y este otro evangelio era contra el evangelio de Jesús. Para Pablo, esto sí es algo muy serio para él. Y es por eso que estos pensamientos y estos grupos de personas empezaron a entrar más en la iglesia. Ellos empezaron a enseñar esto a las iglesias. Recuerden que eran ahora más gentiles que judíos. Y cuando estas personas entraron a predicar esto, se tuvo que hacer algo. La iglesia se tuvo que responder. ¿Cómo se dice judaizante en inglés? Judaizer. Judaism? Judaizers were the ones who were trying. Entonces, había un concilio. El concilio de Jerusalén. En el año 49 y 50, la iglesia primitiva, la iglesia antigua, ¿verdad? Creció en gran medida entre una audiencia gentil, por lo que se formularon preguntas sobre si los gentiles tenían que volverse judíos y si los gentiles debían observar la ley de Moisés. Entonces la pregunta es, como yo como un gentil, ¿debo de seguir la ley de Moisés? ¿O la gracia de Jesús? ¿O las dos cosas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, la iglesia en Antioquía convocó a los apóstoles y se hizo una decisión. Hechos capítulo 15, versos 1 al 7 dice: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía, es una ciudad bien importante, se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé contra ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. Enviados por la iglesia al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los que no eran judíos. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos, tanto por la iglesia como por los apóstoles y los líderes religiosos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron esto: es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Eso es lo que ellos decían y predicaban. Los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar
este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y dijo, después él empezó a contarles sobre la decisión que la concilia y los apóstoles y todos los líderes de la iglesia han decidido. Y lo que ellos decidieron es de que no se necesita, no es requerido o seguir las costumbres, ni las tradiciones, ni las leyes de Moisés. Lo que se necesita es la gracia de Jesús. Esa fue la decisión que ellos hicieron. Ahora, eso es bien importante porque este es el primer concilio que sucedió en la iglesia. Y lo que vamos a ver en las siguientes lecciones es de que van a haber más concilios. Algunos son buenos y el resultado es buena doctrina, buena teología, buenas enseñanzas, buenas correcciones. Pero también van a haber algunos que no son muy buenos ejemplos. Después lo que sigue es la gran revuelta judía. En el año 66, por un par de años, 4 años, 5 años, fue la primera guerra judío-romana entre los judíos y el imperio romano. Este fue un intento para poder tumbar o derrocar al gobierno romano. Pero el ejército del emperador Nerón en ese tiempo, ellos ganaron y ellos vencieron a los judíos rebeldes. Esa rebelión fue sofocada y el templo de Jerusalén fue destruido. Y después de eso inició una gran persecución. Esa imagen es una imagen en donde toda la ciudad de Jerusalén fue atacada, el templo fue destruido y cosas horribles pasaron, ¿verdad? El imperio romano entró y quebró esa rebelión contra el imperio. Mateo 24 dice, Jesús salió del templo, aquí se está hablando del templo de Jerusalén, y mientras caminaba se acercaron sus discípulos y les mostraron los edificios del templo. Pero Jesús dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Jesús lo profetizó y en el año 70 el templo de Jerusalén se tumbó, se cayó. El imperio romano entró y derrotó todo. Durante estos años hay algunas personas que son bien importantes para que nosotros podamos entender. Aquí vamos a ver a cada persona comenzando aquí con el apóstol Santiago. El apóstol Santiago no se sabe cuándo nació. Muchas de las personas que voy a mencionar no se saben cuándo nacieron, pero él murió en el año 62. Eso significa que él fue uno de los primeros que fue matado por su fe, por su creencia en Jesús. El apóstol Santiago es el medio hermano de Jesús. Él fue el que escribió la carta de Santiago, pero también Jesús tenía otro hermano, ¿verdad? No sé cómo se dice en español, en inglés es Jude, es otro medio Judas, y ellos son medio hermanos de Jesús. Y aquí Santiago es un pilar, él es una figura importante en la iglesia primitiva. Él fue alguien bien instrumental en las decisiones que fueron hechas. Y Santiago es alguien bien importante. Después de Santiago, llegamos a otro personaje que aquí todos conocemos, Pedro. Ya hablamos un poquito sobre él en Hechos capítulo 2. Él murió en el año 65, entre 65 a 68, por su fe otra vez. Y según las tradiciones de la iglesia, dicen que cuando él fue matado por su fe, que lo iban a crucificar, pero dijo, yo no soy digno de ser crucificado de la misma forma que mi Señor fue crucificado. Entonces lo voltearon y lo crucificaron de esa forma, según las tradiciones. Él fue el apóstol que predicó en ese día de Pentecostés, y él también fue el primer apóstol en presenciar el derramamiento del Espíritu sobre Cornelio, que es un centurión romano.
y otros gentiles en Hechos capítulo 10. Ese capítulo es bien importante en la historia de la iglesia porque ese es el día en donde un judío ve que el Espíritu de Dios desciende sobre alguien que no es judío. Y eso empezó a cambiar la forma de pensar de Pedro. Vamos a hablar un poquito de esto en unos momentos. Pero él ministró, la mayoría de su ministerio era en la ciudad de Roma. Él estaba ahí por mucho tiempo. Él escribió la primera y segunda carta de Pedro. Ahí también le ayudó a Juan Marcos a escribir el Evangelio de Marcos. Entonces Pedro, otra vez, alguien bien importante en la iglesia. Después de él, otro nombre muy grande, Pablo. Él también murió en el mismo tiempo que Pedro. Este es el apóstol que viajó y plantó iglesias entre los gentiles. Él llevó el mensaje, el evangelio afuera de Jerusalén, afuera de lo que es Asia Menor, a Europa y otras partes. Y él escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Lo que le ayudó bastante en su ministerio es de que él tenía una increíble identidad. Porque su origen es judío. Él hablaba y pensaba en griego, pero él también tenía una ciudadanía romana. Entonces, es como que si él tuviera un pasaporte americano. Él podía ir en cualquier parte del mundo. Él podía hablar todos los lenguajes. Él podía hablar con cualquier persona. Si lo castigan, él puede decir, yo apelo a César. Yo le hago directamente. ¿Por qué? Porque es el beneficio de ser ciudadano de Roma. Entonces Pablo tenía todo lo que era necesario para ser un buen apóstol y un buen misionero, para ser mandado a predicar. Y eso fue lo que él hizo. Alguien bien importante en la Biblia. Después llegamos a otro apóstol. Este es Juan. Se murió más o menos entre el año 95 al año 100. Es los últimos años del primer siglo. Él es el último de los apóstoles. Y durante su existencia, en sus fines de vivir, lo exiliaron a Patmos. Y mientras él estaba ahí, él escribió el libro de de Apocalipsis. Pero también escribió las otras cartas, por ejemplo, primera, segunda y tercera epístolas de Juan y el Evangelio de Juan. Pero algo bien importante de lo que él hizo es de que él discipuló a la siguiente generación de líderes. Estas personas eran subapostólicos. Y uno de los más grandes era Ignacio, le pueden llamar Nacho, Ignacio y Policarpo. Y eran personas bien grandes también, después de la era de los apóstoles. El apóstol Juan hizo cosas increíbles, él discipuló a la siguiente generación y como vamos a ver en la segunda lección, estos hombres fueron usados de una forma increíble. ¿Por qué? Porque ellos fueron discipulados por Juan y fue discipulado por Jesús. Y ese es el progreso de la iglesia. Discípulos discipulando a otros discípulos que discipulan aún más a otros. Esa es nuestra meta, ese es nuestro trabajo y nuestra visión como iglesia. Ahora, vamos a entrar a personas no muy reconocidas, pero también son bien importantes. Este es Clemente de Roma. Esta es una naranja de Italia. No. Clemente de Roma es un hombre que fue un contemporáneo de Pablo. Es más, en Filipenses 4:3, posiblemente esta es la persona, dice así: y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Este hombre era alguien que trabajaba muy cerca con el apóstol Pablo. Y como nosotros sabemos de que Pablo tenía un gran ministerio en Corintios, les escribió al menos 2 cartas que nosotros tenemos en nuestras Biblias, primera y segunda de Corintios. Pero también había más cartas que se escribieron entre Pablo y la iglesia.
Pero Clemente le ayudaba mucho a Pablo a esta iglesia. Es más, él escribió una carta que se llama la primera epístola de Clemente. Esta no está en nuestra Biblia, no es una carta inspirada, pero sí es una carta bien importante, porque él está continuando lo que Pablo inició. Él dio seguimiento a las enseñanzas. Después de él, llegamos a un judío. Esta persona no es cristiano, pero sí es un judío. Y es bien importante, porque mucho de lo que nosotros sabemos de este tiempo, porque no hay mucho que se dice, pero lo que nosotros sí sabemos vino de esta persona que tiene un nombre así como medio raro, ¿verdad? Flavio Josefo, Flavius Josephus. Él vivió del año 37 al año 100. Él es un sacerdote, un académico y también es un historiador. Él es judío, no es cristiano, es judío. Él escribió sobre la historia de los judíos y sobre su época actual, en ese tiempo. Él lideró un ejército rebelde contra el gobierno romano durante la primera guerra romana. ¿Se recuerdan de esa rebelión que inició? Esta fue una de las personas instrumentales detrás de esa rebelión. Él fue alguien que estaba peleando ahí, que estaba instruyendo a otras personas, y durante todo ese tiempo, como es académico, él empezó a escribir a la historia de Israel, que solo estaba pasando. Pero después su ejército cayó contra el ejército del emperador. Él se rindió y perdieron los judíos. Y después el templo de Jerusalén fue destruido. Hay dos emperadores aquí que vamos a hablar. El primero es el emperador Claudio, el que mencionamos que él fue el que expulsó a los judíos de la ciudad de Roma. Y él adoptó a un joven que se llamaba Nerón. Y después de que Claudio terminó su reinado, Nerón fue el siguiente que tomó el trono. Ahora, Claudio no fue el mejor, pero Nerón es malo. Él hizo cosas increíbles, ¿verdad? Él sucedió a Claudio como emperador y solamente tenía 16 años cuando él tomó el trono como el emperador de Roma. 16 años, era un chavo. Este es el César al cual Pablo dice: yo apelo. Bueno, cuando él está en la corte y lo están tratando y todo eso, yo apelo a César. Ese es el César, este es el César en que Pablo se estaba refiriendo. Yo quiero hablar con él, llévenme a él y yo le voy a explicar todo. Este es el César. Ahora, no se sabe si Nerón inició el incendio. Es un gran incendio que pasó en Roma, que quemó toda la ciudad, todo fue destruido. Y muchas personas piensan que Nerón fue la persona detrás de ese incendio. Pero según la tradición, según la leyenda, es de que mientras la ciudad se quemaba, él tomó su arpa. No era arpa, era fiddle. Un violincito. Un violincito. Ay, yo le agregué el cito, pero violín. Un violín, ¿verdad? Y mientras su ciudad se quemaba, según él se sentó, él empezó a tocar, disfrutando de la vista de la ciudad siendo quemada. Este es un emperador bastante loco, ¿verdad? Él también comenzó la persecución contra los cristianos. Y cuando nosotros leemos después del año 68, ya cuando él empezó todo eso y se empezó a quemar la ciudad y todo eso, empezamos a hablar empezamos a leer en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que hay partes que dicen que ustedes son perseguidos por su fe. Es parte de esta razón, porque Nerón inició una persecución contra la iglesia. Algo increíble que él hizo, de que él tenía fiestas de jardín en su palacio. Y él odiaba a los cristianos, que los mataba, los ponía en un palo y los quemaba. Y durante la noche, cuando tenían sus fiestas, ahí estaban los cuerpos ahí encendidos, quemando de los cristianos. Mientras él y las personas que él invitó a esa fiesta están ahí disfrutando de su fiesta.
él mató a muchos cristianos. Pablo y Pedro, ellos fueron matados They were killed. durante el reinado de Nerón. Entonces, Nerón fue una persona horrible y persiguió a la iglesia. Ahora, algunas lecciones que nosotros podemos aprender que son relevantes para hoy en día. Primero, el nacimiento, la expansión y la persecución de la iglesia primitiva. Algo importante de esto es de que en el libro de Hechos nosotros podemos ver de que la iglesia nace y se expande. Comienza en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto forma la estructura del libro de Hechos, que tiene tres partes. Primero Jerusalén, después el ministerio en Judea y Samaria, y después la conclusión del libro de Hechos es a los confines de la tierra. Pero la iglesia continuó creciendo, incluso después de la muerte de los apóstoles. Después de que ellos murieron, la iglesia no paró, siguieron aún más. La era de la iglesia apostólica era vital para enseñar la sana doctrina, para refutar las falsas enseñanzas y alentar a la iglesia durante la intensa persecución, para que la era subapostólica pueda continuar haciendo lo que los apóstoles iniciaron. La iglesia experimentó persecución, pero incluso en medio de la persecución a una gran escala, el resultado que fue la expansión y el fortalecimiento de la iglesia. En otras palabras, la persecución conduce al crecimiento y la fortaleza. Esto también es aplicable para, no tanto aquí en los Estados Unidos, pero otras partes alrededor del mundo, de donde sí hay personas, gobiernos contra la iglesia. Entonces nosotros tal vez no conocemos, pero sí existen iglesias todavía hoy en día que son perseguidas. Y la segunda lección es de que la iglesia llega a los gentiles, pero surge el conflicto. En Hechos capítulo 10 es el capítulo donde Pedro tiene una visión, y durante esa visión Dios le dice a Pedro, no llames impuro lo que yo llamo impuro. Él se estaba refiriendo, bueno, en la visión era sobre comida, pero se estaba refiriendo a los gentiles. Y después, cuando Pedro se fue a la casa de Cornelio, él empezó a compartir el evangelio. ¿Y qué sucedió? Se derramó el Espíritu Santo por primera vez sobre un gentil. Y eso para Pedro cambió su forma de pensar. Ahora él sabe, Dios no solo, y la salvación y el evangelio no solo para los judíos, ahora también es para los gentiles. En esa inclusión era bueno, pero también había conflicto, porque durante la alabanza y adoración en una iglesia había mucho conflicto entre judíos y gentiles, porque los judíos practicaban de la forma de según sus tradiciones, y los gentiles venían nuevos a la fe, no sabiendo nada de esa historia, no sabiendo nada de ese contexto, haciendo sus propios usos. Y había bastante conflicto. Y es por eso que en el Nuevo Testamento los apóstoles escribieron a muchas ocasiones. A muchas de las cartas del Nuevo Testamento son reacciones, como están respondiendo a algunos eventos y algunas situaciones. Eso es muy importante. Porque lo que incluye a alguien en el cuerpo de la iglesia no es la etnia ni las tradiciones, es solamente fe en Cristo. Y después, el concilio de Jerusalén, ese concilio donde hicieron la decisión, ¿verdad? Que los gentiles no son requeridos para observar las tradiciones ni la ley de Moisés. Ese es el primero de muchos concilios para tratar asuntos sobre doctrina, teología, tradiciones, herejías y otros asuntos. Y es lo que ahora vamos a entrar en la segunda parte, la lección número 2. Esta es la era de la iglesia ante Niceno, años 100 a 325.
En el año 100 fue cuando el último apóstol murió, Juan. Entonces, después de su muerte, hasta el emperador Constantino, cuando él unió el imperio romano, de esa era vamos a tratar de resumir. Así hay muchas cosas que están sucediendo. Hay 9 eventos que quiero que nosotros vamos a entender. No tienen que escribir estos ahorita los vamos a ver. Había la primera revuelta, ahora llega la segunda revuelta. En el año 132, un hombre judío que se llamaba Simón Bar Kokhba, él era un líder militar y él inició una rebelión contra el imperio romano. Es más, muchas personas pensaron que este hombre, Simón Bar Kokhba, era el Mesías prometido para tumbar el imperio opresivo sobre el judío. Y muchos lo vieron como un Mesías y lo empezaron a seguir. Entonces él tenía un ejército detrás de él bastante grande y con mucha pasión. Pero estaban equivocados. El Mesías ya llegó. Pero aquí están siguiendo a este hombre. Y él estableció un estado judío por un par de años. No fue muy largo ese estado de Judea, pero sí fue establecido y tenía una fuerza detrás de ahí que el imperio romano tenía dificultad en tratar de vencer. Durante ese tiempo el emperador era Adriano. Y Bar Kokhba y su ejército, ellos fueron derrotados por medio de este emperador Adriano. Y después Jerusalén fue destruido por segunda vez. No solamente el templo, en el año 70 el templo cayó, pero ahora en el año 135 todo Jerusalén cayó. Todo fue destruido. Después de estos tiempos, o más bien durante estos tiempos, empezaron a entrar algunas enseñanzas extrañas. Una de ellas era gnosticismo. Este es uno que nosotros podemos ver aún en el libro de Colosenses y Primera de Juan. Ahí Juan y Pedro, a Juan y Pablo, están respondiendo a algunas creencias bien extrañas. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese tiempo? El gnosticismo creció durante mediante del primer siglo hasta los fines del segundo siglo. Ese fue donde tenía más fuerza y tiene una influencia bastante grande. Y durante esos tiempos el gnosticismo creció bastante hasta que penetró adentro de la iglesia. Y las enseñanzas de los gnósticos empezaron a entrar en las enseñanzas de cristianos. ¿Qué fue lo que se enseñó? Bueno, ellos creían en un dualismo. Eso es de que ellos consideraban las cosas creadas, las cosas de este mundo, como por ejemplo el cuerpo, el mundo, la comida, cosas así, como algo malo. Consideraban todo lo que es creado malo. Aunque en Génesis 1, cuando Dios creó todo, Dios creó todo. Pero ellos creían que todo lo que es físico, todo lo que es material, es malo. Y todo lo que no es creado, todo lo que es espiritual y todo eso, la razón y el espíritu, esas cosas eran buenas. Entonces, los gnósticos, la palabra gnosis significa un conocimiento secreto. Y lo que ellos pensaban y enseñaban era de que nosotros como, no nosotros, pero según ellos, ¿verdad? Pero esto, bueno, que para ellos, si uno ve su vida y su cuerpo y lo material como malo, y si adquieres este conocimiento secreto, hay salvación. Y cuando te mueres, eres liberado de esta prisión corporeal. Y ahora ascendes como un espíritu y es yo. Entonces, enseñanzas media raras. Aunque hay paralelos con lo que nosotros creemos, porque nosotros creemos que después de la muerte, sí vamos a ser resucitados, pero vamos a ser resucitados con un cuerpo. Ellos dicen, vamos a vivir, pero sin cuerpo.
Pero nosotros queremos que vamos a ser resucitados con nuestros cuerpos y cuerpos glorificados. La salvación y meta de cada persona era ser liberado de un cuerpo físico. Esas eran las enseñanzas. Y Colosenses y Primera de Juan hablan bastante sobre este gnosticismo que estaba entrando en la iglesia. Algunos documentos bien importantes durante este tiempo hay dos: la Didache y el credo de los apóstoles. La Didache, más o menos en el año 150. ¿Cómo se dice? The Didache. The Didache. Era una herramienta de enseñanza y manual de la iglesia. Había instrucciones éticas, había enseñanzas sobre el bautismo, el ayuno, la oración, la comunión, cómo recibir y probar apóstoles que están viajando entre ciudades y cómo ordenar apóstoles y obispos. Había muchas instrucciones de cómo hacer la iglesia. El segundo documento es uno bien importante también. Es el credo de los apóstoles. Más o menos entre el siglo II. Esta es una declaración de fe. Es como están resumiendo qué es lo que nosotros como cristianos creemos. Y todo fue escrito. Nosotros, y hay una fórmula que se sigue. Yo creo en el Padre y todo lo que corresponde al Padre. Yo creo en Jesús, el Hijo de Dios, y esto es. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en la iglesia. Yo creo en esto. Yo creo en todo. Y porque tiene una fórmula así, porque es un resumen de lo que cristianos enseñan. Y todo el contenido son cosas que nosotros consideramos esenciales para nuestra fe, para evangélicos. Posiblemente el credo de los apóstoles fue usado antes de que alguien sea bautizado. Entonces esta persona tenía que recitar y memorizar este documento. Y antes de ser bautizado tiene que decir, bueno, yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo, en la iglesia, yo creo en esto y en otro y en otro. Y ya después fueron bautizados. Era como para poder enseñar e instruir a discípulos en qué es lo que nosotros creemos. Dos documentos bien importantes. Había otro documento, más bien una lista. En el fin del siglo II había una lista, y esta es la lista más antigua que nosotros conocemos, que incluye todos los 27 libros del Nuevo Testamento tal como lo tenemos hoy en día. Este documento prueba que los cristianos en ese tiempo, en el siglo II, ya podían discernir y reconocer esos 27 libros como la palabra inspirada de Dios. Entonces eso es importante porque especialmente si estamos defendiendo nuestra fe, algo que se llama apologética, y hay muchas personas que dicen, bueno, ¿cómo sabes tú que el libro que tienes enfrente de ti es la palabra de Dios? No fue algo que la iglesia en el tercero, el cuarto y el quinto siglo se inventaron. No. Hasta en estos días, más o menos 180, 190, ya había una lista definitiva diciendo, estos son los 7 libros del Nuevo Testamento. In English, please. The Moratorian Canon. It is called the Moratorian Canon. Ahora, hay un evento que sucede por un emperador que se llama Diocleciano. Él divide el imperio. Un poco raro, porque él divide su propio imperio. Bueno, él notó de que el imperio creció tanto y era tan grande desde España, desde España hacia Bretaña, Norte África, hasta Turquía y todo lo que está en medio. Era un imperio increíble y grande. Y él dijo, bueno, lo que voy a hacer es, voy a dividir el reino en dos. Y voy a poner, y vamos a tener 2 personas encargadas de cada parte, el oeste el oeste y el este. Entonces, ahí se fue
que él dividió el reino, ahora el título César ya no era el título más grande. Ahora hay otro título, que es el título de Augusto. Entonces, si tú eres Augusto o Augusto, no sé cómo se dice, tú eres más grande que el César. Él era una de las personas y él era la persona encargada de todo, aunque había 4 de ellos. Pero en este tiempo también, Diocleciano, este emperador, era y causó tal vez la peor persecución que la iglesia ha visto. Porque entre los años 303 a 305, aunque era bien corto, la persecución sí era lo más pesado. Y aún hasta tiene su propio nombre, se llama la Era de los Mártires. Era una persecución contra la iglesia dictada por Diocleciano. Y estos ataques eran intensos y severos. Muchas personas murieron en esos 3 años. El siguiente evento que pasa después de Diocleciano, años después, recuerden, él dividió el reino entre el este y el oeste, y había 4 personas encargadas. Un hombre que después va a ser emperador, él se llama Constantino. ¿Qué nombre? Constantino. ¿Qué fue lo que él hizo? Él derrotó al coemperador que se llama Magencio. Él estaba en Roma. Él atacó, él quería toda la tierra para él mismo. Él atacó. Ahora, según la leyenda, es de que Constantino, antes de ir a atacar, según, por favor, según él vio una visión, una señal en el cielo. Y él vio algo que se aparecía como una X y como se puede ver una P. Pero en griego, esa X es el que se llama Chi, y el que se ve como P es la R. Y son las primeras 2 letras de Cristo. Cristo. Entonces, según él vio, y K y P, Cristo. Entonces la batalla que yo voy a hacer ahorita contra este emperador es autorizado por Dios. Él me va a dar la victoria, según él dice. No se sabe si pasó, pero él tomó esa señal como algo que Dios estaba confirmando. Y él fue y atacó, según se convirtió al cristianismo, pero no sabemos. No sabemos si él verdaderamente fue un cristiano o no. No sabemos si él verdaderamente fue convertido o no. Tal vez sí fue convertido, tal vez sí fue cristiano. Tal vez, yo no puedo decir. Pero también él tal vez usó el cristianismo como para avanzar su carrera en todo lo que es político, pero no sabemos. Pero en el año 313, Constantino y otro emperador que se llama Licinio, ellos concedieron al cristianismo un estatus legal y protegieron al cristianismo. Recuerden, él vio esa señal, según dice él, y él dijo: yo voy a atacar, y esto es confirmado por Dios. Yo me voy a convertir al cristianismo. Y después de que él ganó esa batalla, él fue y hizo el cristianismo legal. Ahora, esa persecución que estaba contra la iglesia ya paró. El cristianismo ya no fue una secta según del judaísmo. Ahora el cristianismo era voy a usar esta palabra, ¿verdad? Una religión formal entre ellos, que fueron reconocidos, ¿verdad? Así como los judíos y el Buda y todo eso, eran cosas permitidas, ¿verdad? Eso es algo que nosotros vamos a ver. Constantino después une el imperio. En el año 324, él derrota a Licinio, ese mismo donde los dos dijeron: bueno, vamos a hacer cristianismo legal. Él fue y hizo guerra contra él, la ganó, y él unió todo el imperio otra vez. Ahora él era el único emperador en este tiempo. En el año 330, Constantino movió el capital de Roma
ahora esto va a ser difícil, Constantinopla, que ahora es Istambul en Turquía, y fue fundada como la nueva capital. Esa ciudad, Constantinopla, hablaba griego, y en Roma, que todavía era una ciudad grande, pero ahora ya no era el capital del imperio, ahí se hablaba latín. Constantino unió el imperio. Otro evento, este es el último evento que sucedió aquí. Durante ese tiempo de gran persecución, en los años 303 al 305, había muchos líderes de la iglesia que denunciaron la fe y huyeron de la persecución. Se salieron, porque era tan severo la persecución. Pero después de que Constantino hizo el cristianismo legal en el imperio, regresaron esos pastores, obispos y líderes de la iglesia para sus iglesias. Pero después había una controversia. ¿Por qué? Porque los que se quedaron y perseveraron dijeron, bueno, ustedes denunciaron la fe, ahora están regresando a la iglesia cuando todo está bien. No vas a ser pastor, no vas a ser obispo, no vas a tener tu posición otra vez en la iglesia. Y los que regresaron dijeron, pero nosotros sí creemos que nosotros somos cristianos auténticos. Por favor, déjanos entrar otra vez. Y había una gran pelea entre esas personas, los que se quedaron y los que regresaron después de denunciar su fe. Y había un hombre que se llama Donato. Él era el líder de este movimiento. Y lo que él enseñaba y lo que él decía es de que después de que él fue elevado para ser un obispo, él criticó a los líderes que partieron durante esa persecución. Entonces, había una decisión que se tenía que hacer. Porque los que regresaron a sus oficinas, regresaron a sus iglesias y empezaron a ordenar a más pastores. Pero Donatos y sus seguidores dijeron, bueno, eso no es válido, porque ellos denunciaron su fe, no son cristianos, pero están regresando ordenando a pastores. No hay que seguir eso. Pero al otro lado dicen, bueno, nosotros somos cristianos y estamos regresando. Sí, fue difícil la persecución, pero aquí estamos otra vez. Entonces, Constantino tuvo que hacer una decisión y él pronunció contra los donatistas. Y eso marcó el comienzo de la unión de la iglesia y el Estado. Porque ahora Constantino, el emperador que representa lo político, entró para hacer una decisión para la iglesia. Y lo que vamos a ver en los siguientes siglos es de que la iglesia y el Estado se empiezan a unir. Y tal vez se escucha, oh, qué cool, ¿verdad? Pero en realidad, si conoces la historia, es de que hay muchas cosas horrendas. ¿Por qué? Porque personas son pecadores. Somos pecadores. Y según, ¿verdad? Escuchamos sobre los papas y todo eso. Ellos tenían el poder sobre la iglesia, pero también tienen el poder sobre el reino, de todo el reinado. No voy a ustedes les vamos a dar las notas para que ustedes puedan ver todo esto en detalle. Hay muchas personas que fueron usados aquí por medio de Dios. Personas como teólogos como Ireneo, Tertuliano, Orígenes, el emperador Constantino, pero también habían personas que enseñaban falsas doctrinas como Bastión, Mani y Sabelio. Ustedes pueden ver ahí en las notas. Pero, ¿por qué es importante todo esto en esta segunda lección? Bueno, primero, herejías y apologéticas. Es importante estudiar e interpretar correctamente la Biblia. ¿Para qué? Para no caer en heresy. There's a lot of heresy and apologetics. That's why it's important to know this. Because there's heretics. Y es importante usar catecismos y credos para que funcione como un filtro, para que te pueda ayudar qué es lo que se debe de creer como cristiano. Entonces, en estos tiempos, el didaque y el credo de los apóstoles fue usado para que eso es lo que nosotros creemos como cristianos. Y si todo lo que dice aquí hay algo que tú cambias, eso dice que no eres
un cristiano auténtico, que tú ahora estás creyendo en otro evangelio. Entonces, eso es bien importante, el estudiar la Biblia por ti mismo y seguir algo que te pueda ayudar en conocer esto es lo que el cristiano cree. El significado del evangelio es el segundo. Los primeros cristianos creían tanto en el evangelio que ellos estaban dispuestos a morir por sus creencias. Ese es un nivel de fe increíble. Ahora yo puedo preguntar a ustedes, ¿cuántos de aquí de ustedes estarían dispuestos? Todos, amén, amén, aleluya. Pero en realidad, si estamos concentrados en eso, ¿de veras? Los que dijeron que sí durante la era de los mártires, 303 o 305, ellos se fueron, ellos huyeron, pero regresaron. Entonces, ¿qué hacemos? Era difícil esa situación, ¿verdad? Y últimamente, la unión de la iglesia y el Estado. Como les mencioné, hay cosas que suceden que son buenas, pero hay muchas más cosas que sucedieron que no fueron buenas cuando se unió la iglesia y el Estado. Ahora quiero abrir para algunas preguntas, salud, o si alguien quiere que clarifique algo, preguntas o clarificación, por favor. El credo es hecho, es que puede haber confusión especialmente porque tenemos el credo para muchos que tienen un pasado en el catolicismo. El credo puede ser algo que confunde. Y el credo es creado por hombres para hablar lo que uno cree. Y una de las frases que dice el credo es la iglesia universal o la iglesia católica. Es lo que dice el credo. Pero el credo, cuando menciona la iglesia católica, no está hablando de la iglesia católica en Roma, sino que está hablando de la iglesia global, ¿verdad? Entonces sí es hecho por hombre, pero es como que nosotros escribimos: yo creo en Dios, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo. Pero por eso es que hermano Luis está diciendo, por eso es que lo más importante es guiarnos por la palabra. ¿Puedes hablar sobre la palabra un poquito, solo para dejarnos un poquito claro? Algo de lo que podemos ver, especialmente en el versículo 2, es cómo personas tienen sus propias interpretaciones. No tuvimos tiempo para ver, pero había personas como Marción. Lo que él enseñó era de que, bueno, en el Antiguo Testamento Dios es así, pero ahora en el Nuevo Testamento Dios y Jesús son así. ¿Por qué hay esa diferencia? Entonces él empezó a quitar partes de la Biblia. Él no vio el Antiguo Testamento, la forma. Es más, yo creo que él ni incluyó el Antiguo Testamento en sus predicaciones. Él solamente predicaba en porciones del Nuevo Testamento. Todo pasaje en el Nuevo Testamento que habla sobre un Dios de ira, él no lo aceptó. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? ¿Quién es él, perdón? Marción. Marcion. ¿Cómo le digo? ¿Pastor Marcion? Just Marcion. Marcion era alguien que predicaba que... Now I'm trying to say Spanish. Marcion era... He was someone who would not mention the wrath of God. He was I'm sorry, I messed you up. I'm sorry. I'm trying, guys. Entonces, este hombre, ¿verdad? Él dividió la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Si hay partes difíciles en la Biblia, no hay que quitar. Hay que discernir. Hay que preguntar a otras personas que saben más. Hay que luchar con eso, ¿verdad? Hay que luchar contra nuestras emociones y sentimientos para poder ver qué es lo que Dios nos quiere dejar saber por medio de la palabra. Entonces, el error de Marción era, esto no se suena bien, me hace sentir raro sobre quién es Dios, lo voy a quitar, lo voy a eliminar. Y por eso, él introdució la herejía de marcionismo. Había otros más, ¿verdad? Sabelio, él era una persona que cuando él leía la Biblia, él no veía
un Dios en tres personas. He didn't see Él God veía in un three. Dios He said en one. tres modos o formas. He Entonces saw para one. él no creía en la God Trinidad. acted like Es más, one. por causa de él, And then like the Holy Spirit. personas como Tertulio, Orígenes, Ireneo, ellos entraron, Dios empezaron a combatir contra eso. And there is Es más, something Tertulio to fight. fue el teólogo que no introdució el concepto, porque el concepto ya está en la Biblia sobre la Trinidad, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Because he Santo. didn't understand Pero something. lo que él introdujo es la palabra Trinidad. No la idea, no el concepto, la palabra. Entonces él dijo, mira, la Biblia enseña que hay un Dios en tres personas. Y vamos a usar la palabra Trinidad para poder ayudarlos a entender esto. Y ellos empezaron a combatir contra Sabelio, porque él inició un movimiento bastante grande que aún hoy en día hay muchas personas que todavía creen que Dios es solamente, hay tres diferentes modos. Ellos no creen en la Trinidad. Y hay muchos seguidores de eso. Pero ya. Pregunta, después de que salieron todas estas personas, ¿fue un poco como el origen de tal vez todas las religiones que están hoy en día? Es las raíces de muchas de esas, sí. Porque, por ejemplo, el de Sabelio, todo lo que él enseñó sobre que él puso el énfasis de que Dios es uno. Y sí, Dios es uno, pero él no pudo ver de que podían existir tres personas. Entonces, después de él, ahora hay muchas religiones hoy en día. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Ellos creen que Jesús no es Dios. Es una figura bien importante, pero no es Dios, según ellos. Entonces, ellos ven que Dios no puede tomar esas tres formas. Entonces, es una forma alternativa a lo que Sabelio creó, pero está siguiendo esa misma linaje. ¿Algunas otras preguntas? Yes. So they had, like, over time, from like, after Jesus and everything, like, it was pretty much, once the Holy Spirit came, it was pretty much up to, for a human interpretation of, of course, all of Jesus's apostles, and like it created like councils and all these different factions, and like I guess you see all of this people against each other. Was it mainly, you think, because of pride and like wanting power? Very good question. I'm going to translate your question. Do it in English, I'll do it in Spanish. La pregunta es que si la razón de todas estas divisiones fue por orgullo o por tener poder. You answer in English, I'll translate. So, when the Holy Spirit came, Cuando el Espíritu Santo remember bajó, Jesus promised in the book of John that when the Helper, the Comforter, the Paraclete comes, dice que He will teach you all things. Él va a enseñar And so todas las cosas. what Jesus did is that when He ascended, the Holy Spirit came to teach the El disciples. Espíritu descendió So that when we talk enseñar. about the Word of God, when we talk about receiving the apostles' instructions in Acts chapter 2, the church, when they got together, they taught the teachings of the apostles. And so that was supposed to continue. So the issue, it could be pride, or it could just be misinterpretation, not being led by the Spirit, being led by the thoughts of culture around them. So a lot of Greek thought, like Gnosticism would come in, it would influence, it would sound attractive, it would be a different way of reading the Bible, and that would introduce a lot of certain things. So part of it is pride, but I think the bigger one is just people weren't reading their Bibles, people weren't correctly interpreting their Bibles, people weren't going to those who are responsible in the church to say, hey, can you help me understand this passage? Because if you're not responsible in your reading of Scripture, it's going to lead you to have strange teachings and strange understandings. So I think the biggest thing is just failure to be in line with what the church was teaching. That's why the Didache, the Apostles' Creed, those are important because they helped Christians. This is what we believe.
And a lot of like Manny and Sibelius, Marcion, they went away from those teachings. Los que llaman Marx empezaron a So it could have been right, or it just could have been just not understanding and not having the Holy Spirit in their lives that led to a lot of that. But yeah, very Sí, fortunate. razonamiento bueno. And you see how dangerous it is to reason with your own head. Es muy peligroso. Y también ahí, no sé si parte de todo eso también entró la creencia de lo del ateísmo. Lo del ateísmo. Eso O es el todavía más adelante. ateísmo siempre había, creo yo. Siempre hubo el no creer en el Señor, pero más que no creer en el Señor, el ateísmo es una decisión de no querer creer en algo más. Entonces, eso siempre ha habido. También algo que con Luis habíamos hablado antes de hoy, es que la intención de la iglesia creemos que siempre fue. Siempre estuvo en el corazón del Señor. Muchos creen, I don't know what that is called, donde creemos que porque Israel se alejó, entonces hubo una segunda opción que fue la iglesia. Y nosotros creemos que siempre fue la intención de Dios. Sabía que Israel no iba a creer, pero ya había una intención de cómo se iba a restaurar y que hay restauración para el pueblo de Israel. ¿Cuántos están disfrutando de esto? Es la cosa. Y él tuvo que todavía pasarse un montón de marcianos y sarbelios. Ya sé dónde viene el nombre Sarbelio. Miren, lo voy a decir. Sarbelio es un músico de Guatemala y le voy a decir, vos sos feo, man. Pero si quieren pasar esos partes que no pude cubrir, pueden descargar aquí para descargar las notas, aquí para que ustedes lo puedan tener, ahí los puedan seguir estudiando. ¿Cuántos están agradecidos que Luis hizo un trabajo increíble? Muchas gracias. Ahora, esto no es, por favor, yo le dije esto a Luis hace unos años. El estudiar la Biblia no te puede enorgullecer. No puede. ¿Cuántos, miren, es vergonzoso, cuántos conozco yo que ahorita son pastores, que por estudiar la Biblia se vuelven orgullosos y miran de menos a mucha gente? Hermanos, la Biblia no es para atacar a personas. La Biblia es fuego consumidor. ¿Qué significa eso? Va a purificar, no va a matar. Entonces, hoy lo que hablábamos, ¿verdad? Que la iglesia tiene que ser inclusiva para ser transformada. La palabra no se usa para vos sí, vos no, vos sí, vos no, vos no, vos sí. Entonces, por favor, no pueden volverse más orgullosos. Porque ya sabemos, ya tuvimos la clase de Luis. Hermanos, por favor, qué vergüenza. Si esto causa orgullo en ustedes, qué vergüenza. That was rough. Pero qué vergüenza. Esto debería causar humildad, porque podemos ser como Sarbelio. Podemos ser como el marciano ese. Qué vergüenza. Podemos ser como el emperador que unió todo, Constantino, que utilizó su cristianismo para glorificar su imperio. Qué vergüenza. Tengan cuidado, porque esto debería de ser más humilde. Y hay mucha gente que no vino, no vinieron a la clase, no, esto es para nosotros, amén. Perdón, pastor, aún esa palabra, me sorprende porque aún esa palabra que usted mencionó, que él es fuego consumidor, que mucha gente le dice, es que él es fuego consumidor, como uno dice, me va a quemar, me va a terminar, no lo que usted dice. Y es lo que hoy hablé. Fuego consumidor es, él sí puede destruir, pero él decide purificar para ser más como él. Tengamos cuidado, que el Señor, miren, es increíble cuántos les dio un poquito de vergüenza. Y eso que no he hablado de las cruzadas todavía. I'm going to speak about crusades. Vamos a hablar de las cruzadas. Hermanos, las cruzadas ustedes lo miran como, qué interesante. Es vergonzoso lo que los cristianos hicieron en nombre de Cristo, pero en nombre de Cristo. ¿Ok? En nombre de Cristo. Incluso les daría algo feo en saber la historia
de la Biblia Reina, de King James Bible, no es la mejor historia. Gracias a Dios se glorifica en todo eso. Pero es vergonzoso como un humano puede utilizar para su propio imperio. No venimos a construir nuestro propio imperio. Yo estoy muy agradecido con Luis. Estoy muy agradecido con Hannah allá, muy agradecido con todos los que están, y vamos a tener House on the Rock workshops. Estos talleres, Casas sobre la Roca, talleres Casas sobre la Roca. Y van a haber para predicar, van a haber para clases de música, van a haber para todo esto. Y yo espero que sea el mismo hambre que hoy tenemos. Amén. Algo que dijo respecto a la respuesta que estaba dando Justin, que es muy cierto. Tenemos que tener mucho cuidado porque a causa que muchos no se acercaron a la iglesia, no buscaron al Señor para ser guiados por el Espíritu Santo, su interpretación de la palabra fue desviada. So it's really important to stay close to our church body. Ustedes han escuchado que yo dije, la Biblia interpreta la Biblia. Lo que eso significa es que hay un versículo que no entiendo. Bueno, de plano significa como lo que hizo el marciano o lo que hizo Sabelio. No existe Cristo, no existe, es un modo. Vean toda la Biblia, y si toda la demás Biblia no cae en que o corrige tu interpretación, significa que hay algo malo con tu interpretación. Porque la misma Biblia va a interpretar la misma palabra, y el Espíritu Santo sí está vivo. Ese de modos, lilos en eso. O sea, cuando tengo gente que yo pastoreé, que ahora cayeron en esa iglesia. Y vamos a hacer también una clase de religiones. I think that would be. ¿Cuántos están interesados en una clase de religiones? De saber qué es lo que cree cada religión. No para que crean ustedes, sino para saber por qué está equivocado. Amén. Amén. Tampoco para pelear. Y está bonito porque a veces le preguntan a uno y uno no sabe quién responder, ¿verdad? La hermana Ángela Camila, su mamita le ha estado preguntando, ella se ha acercado a nosotros porque quiere saber qué poder decirle a su familia. Amén. Es muy interesante todo esto. Así que mi hermana tiene un conocimiento del estudio de las religiones porque estudió 9 meses la cultura. Le da un poquito de pena, pero sí sabe mucho de la cultura. no te escondas, te podemos ver. Y más temprano. We can see. A ver, queremos también dejarlo corto. Él tuvo que correr, pero queremos dejarlo corto porque también queremos respetar a todos aquí. ¿Okay? Pero seguimos el otro domingo a las 5. ¿Okay? No vamos a pasarlo en vivo. ¿Por qué? Porque sí tiene que haber un esfuerzo que tiene que realizar el cristiano. Yo quiero vivir para ti, Señor. ¿Mártires? No. Tenemos que poder venir aquí. Entonces, como Luis y yo decidimos, no lo vamos a grabar. Vamos a grabar cositas para él, para nosotros, pero no vamos a grabar porque tiene que venir. Esto es parte de una inversión. Si ustedes invierten en todo lo demás, pueden invertir en la música. Amén.